bienvenido a Cosmix. El telescopio espacial James Webb ha observado Tracy Atlas con una precisión que hasta ahora no era posible. Lo sorprendente no es lo que detectó, sino lo que no encontró: actividad, volátiles y variaciones térmicas que deberían ser evidentes en un objeto natural de su tipo. Estas ausencias obligan a reconsiderar los modelos convencionales y plantean implicaciones críticas sobre su verdadera naturaleza. Aquí examinaremos lo que Webb reveló y por qué estos datos son tan importantes. La observación reciente de Tracy Atlas por parte del telescopio espacial James Webb marca un punto de inflexión en el estudio de objetos interestelares. No porque haya revelado señales espectaculares, sino porque los datos obtenidos son lo suficientemente precisos como para descartar varias explicaciones simples que se habían asumido sin evidencia robusta. En ciencia, las implicaciones importantes no siempre vienen de detecciones llamativas, sino de la eliminación sistemática de posibilidades. Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. James Webb analizó el espectro infrarrojo de Tracy Atlas con una resolución que no estaba disponible en las observaciones previas. Este nivel de precisión permite identificar patrones térmicos, bandas de absorción asociadas a compuestos químicos y variaciones en la reflectividad que dependen de la estructura superficial. Lo primero que destaca es la casi total ausencia de señales asociadas a sublimación. No se detectó emisión de dióxido de carbono, nitrógeno, metano ni compuestos orgánicos volátiles en cantidades que puedan explicar la aceleración no gravitatoria del objeto. Esta ausencia no es una simple anécdota, elimina la explicación cometaria estándar, que dependía de la sublimación para justificar el comportamiento dinámico. Lo segundo que revela Webb es un patrón térmico extremadamente uniforme. La temperatura superficial de Tracy Atlas cambia muy poco entre las regiones iluminadas y las que permanecen en sombra. Esto indica que la conductividad térmica es muy baja y que la estructura superficial actúa como un aislante eficiente. Esta característica es coherente con objetos que han sido procesados durante largos periodos en entornos extremadamente fríos, pero también coincide con estructuras artificiales diseñadas para minimizar la absorción de energía. Lo importante aquí no es sugerir artificialidad, sino resaltar que ninguna explicación simple basada en capas superficiales de hielo o polvo puede justificar esta uniformidad extrema. El tercer punto crítico es la reflectividad. El telescopio midió un albedo sorprendentemente bajo, incluso para los estándares de objetos interestelares. Esto implica que la superficie de Tracy Atlas está compuesta por materiales muy oscuros, posiblemente orgánicos complejos degradados por radiación interestelar, o por una mezcla de polvo y hielo procesado hasta alcanzar un estado químicamente estable. Sin embargo, el albedo es tan bajo que obliga a considerar que la superficie podría contener compuestos carbonosos en una proporción mucho mayor de lo esperado. Esta composición no coincide con la mayoría de cometas del sistema solar, que suelen tener regiones más reflectivas incluso cuando están cubiertos por material oscuro. Además, Webb confirmó que el brillo del objeto no varía tanto como se pensaba inicialmente. La curva de luz es más estable y presenta oscilaciones menores, lo que sugiere que la forma de Tracy Atlas es más regular de lo que los modelos preliminares suponían. No es una esfera, pero tampoco una estructura extremadamente irregular. Esta estabilidad indica que el objeto no está fragmentado, no muestra actividad y no reacciona de manera detectable al calentamiento solar. Estos tres factores combinados, inactividad, estabilidad térmica y falta de fragmentación, señalan que estamos ante un objeto con propiedades físicas fuera de lo común. Uno de los hallazgos más importantes es la ausencia total de firmas moleculares en el espectro. En cometas o cuerpos congelados se espera detectar señales de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono o moléculas orgánicas. Pero Webb no observó ninguna de estas emisiones en niveles significativos. La ausencia simultánea de compuestos volátiles y de actividad térmica indica que la estructura superficial es extremadamente estable, lo que sugiere un objeto muy antiguo, procesado por radiación durante tiempos prolongados. Esta interpretación es consistente con un origen completamente natural, pero también con estructuras diseñadas para mantenerse inactivas y estables durante viajes interestelares. Otro punto relevante es la distribución de temperatura. Cuando Webb midió las variaciones térmicas, observó que la superficie se mantiene sorprendentemente fría incluso en regiones iluminadas. Esto implica que la absorción de luz solar es mínima y que la energía se pierde con rapidez o no llega a penetrar en la superficie. Esta propiedad es inusual en objetos recubiertos por materiales comunes del medio interestelar.
La explicación más conservadora es una superficie recubierta por orgánicos complejos muy degradados. La explicación alternativa, aunque improbable, es una capa superficial diseñada para evitar acumulación térmica. En ambos casos, el comportamiento exige un análisis más profundo. Lo que Loeb resalta es que Webb no ha detectado nada que confirme un modelo natural estándar para Trace y Atlas. No hay actividad, no hay emisión de volátiles, no hay variaciones térmicas pronunciadas, no hay señales espectrales claras asociadas a materiales típicos de cometas o asteroides. Esa ausencia es en sí misma una observación relevante. Cuando los datos eliminan hipótesis conocidas, el espacio para modelos alternativos se vuelve más amplio. El objetivo no es reemplazar explicaciones naturales con especulación, sino reconocer que las propiedades físicas del objeto no encajan por completo en las categorías tradicionales. El análisis espectral de Webb también permite evaluar la composición superficial con un nivel de detalle que supera ampliamente lo que es posible desde observatorios terrestres. Uno de los resultados más significativos es la detección de una absorción suave y ancha en longitudes de onda asociadas a materiales orgánicos complejos muy procesados. Esta señal no es intensa, pero es suficientemente consistente como para indicar que la superficie de Trace y Atlas contiene compuestos que han sido alterados durante millones de años por radiación cósmica. Estos materiales no son inusuales en el medio interestelar, pero su predominancia sugiere que la superficie del objeto no ha sido renovada recientemente por procesos de sublimación o fragmentación. Webb también detectó una ligera variación en el patrón de reflectividad en función del ángulo de iluminación. Aunque leve, esta variación indica que existen diferencias de textura en la superficie, posiblemente causadas por regiones donde el material ha sido compactado por impactos microscópicos. Sin embargo, la magnitud de estas variaciones es mucho menor de lo que se esperaría en un objeto que ha experimentado colisiones recientes o actividad interna. Esto sugiere que Trace y Atlas es un cuerpo extremadamente antiguo cuya superficie ha alcanzado un estado de equilibrio físico que rara vez se observa en objetos similares. Uno de los puntos más importantes para Loeb es que Webb confirmó la uniformidad térmica a una escala que descarta variaciones causadas por actividad interna o por diferencias en la composición superficial. La temperatura del objeto se mantiene estable incluso en regiones expuestas a radiación directa. Esto implica que la energía solar no penetra en profundidad y que la capa superficial actúa como una barrera térmica eficiente. En modelos naturales, esta propiedad solo aparece en objetos compuestos por mezclas altamente porosas de polvo y orgánicos degradados. En modelos tecnológicos hipotéticos, esta característica sería ideal para proteger componentes internos durante viajes de larga duración. La falta de puntos calientes o patrones térmicos irregulares también descarta la posibilidad de que Trace y Atlas esté experimentando fracturas internas causadas por estrés térmico. En objetos naturales, estas fracturas pueden generar emisiones de calor detectables incluso en escalas pequeñas. La ausencia de estas señales confirma que Trace y Atlas no está sufriendo cambios estructurales significativos y que su interior se mantiene en un estado estable. Este comportamiento es coherente con un objeto muy frío, con materiales extremadamente estables, pero también podría coincidir con una estructura diseñada para resistir cambios térmicos drásticos. Otro descubrimiento relevante del Webb es que la emisión infrarroja de Trace y Atlas es extremadamente baja, más baja de lo que predicen los modelos basados en mezclas típicas de hielo y polvo. Incluso objetos cubiertos por materiales muy oscuros suelen emitir más radiación térmica cuando se calientan ligeramente. La baja emisión térmica de Trace y Atlas sugiere que su superficie tiene una capacidad notable para disipar calor sin elevar su temperatura. Esta propiedad podría ser resultado de una combinación de baja absorción y una estructura superficial que facilita la radiación térmica en longitudes de onda difíciles de detectar. Loeb interpreta esta evidencia como una señal de que Trace y Atlas podría tener una estructura interna altamente porosa, con vacíos que reducen la capacidad de retener energía. Esta interpretación natural es plausible, pero no explica por qué la superficie muestra tan pocas variaciones térmicas incluso en zonas que deberían reaccionar al calentamiento solar. Aquí es donde surge el argumento de que, si el objeto fuera artificial, una de las características fundamentales sería la capacidad de mantener estabilidad térmica en cualquier orientación. Un punto crítico que Webb permite evaluar es el diámetro efectivo del objeto. Aunque no puede medirlo directamente, la combinación de su brillo, reflectividad y emisión térmica permite estimar su tamaño con mayor precisión. Los datos sugieren que Trace y Atlas podría ser significativamente mayor de lo que se creía inicialmente. Si esto es correcto,
entonces la ausencia de actividad, la estabilidad térmica y la falta de fragmentación se vuelven aún más difíciles de explicar mediante modelos naturales. Un objeto grande debería mostrar señales de estrés térmico o sublimación, pero este no es el caso. La evidencia acumulada indica que Tracy Atlas se comporta como un cuerpo extremadamente frío, estable y viejo, cuya superficie no ha sido alterada recientemente. En objetos naturales, esta combinación existe, pero es rara. En objetos artificiales hipotéticos, este comportamiento sería intencional. La clave no es afirmar que se trata de un artefacto, sino reconocer que Webb ha mostrado un conjunto de características que desafían las expectativas más simples. Loeb sostiene que descartar hipótesis sin analizarlas contradice el método científico. La conclusión provisional es que Webb ha confirmado varios aspectos que dificultan las explicaciones convencionales. No hay actividad detectable. No hay variaciones térmicas significativas. No hay señales de volátiles. La reflectividad es extraordinariamente baja. La estructura parece estable y antigua. El tamaño podría ser mayor de lo previsto. Cada uno de estos puntos es importante por separado. Juntos, forman un patrón que exige una nueva interpretación del objeto. Lo que hace que los datos del Webb sean especialmente importantes no es el descubrimiento de un fenómeno espectacular, sino la confirmación de que Tracy Atlas sigue comportándose de manera completamente pasiva, incluso bajo condiciones en las que cualquier objeto natural compuesto por mezclas de polvo, hielo y compuestos orgánicos debería mostrar alguna respuesta medible. Estas ausencias obligan a replantear varios supuestos que se mantenían por inercia más que por evidencia sólida. Uno de los resultados más llamativos es que Webb no detectó bandas de absorción asociadas a hielo común en objetos interestelares, como agua congelada o dióxido de carbono atrapado. En lugar de ello, detectó señales débiles y amplias vinculadas a materiales orgánicos degradados, probablemente formados durante procesos lentos de irradiación a temperaturas muy bajas. La ausencia de componentes volátiles es inusual, porque incluso los objetos más oscuros y procesados suelen conservar pequeñas cantidades de estos compuestos en su interior. La falta total de señales sugiere que Tracy Atlas podría haber perdido sus volátiles hace millones o miles de millones de años, o bien que posee una capa superficial extremadamente gruesa que los aísla. Ambos escenarios plantean interrogantes sobre su historia. Otro punto crítico es la simetría espectral, que Webb midió con una precisión que no se había logrado antes. Esta simetría implica que la superficie del objeto no presenta áreas recién expuestas o regiones más reflectivas que otras, como ocurriría si hubiese fragmentación o si la sublimación hubiese removido capas. Por el contrario, Tracy Atlas parece recubierto por un material homogéneo, consistente y químicamente estable. Esta es una característica extraña porque los objetos que se forman en sistemas planetarios suelen adquirir superficies heterogéneas debido a colisiones o variaciones en la composición. La uniformidad observada sugiere un entorno de formación o evolución muy distinto. Además, el análisis detallado del espectro térmico sugiere que la radiación que emite el objeto proviene únicamente de una fina capa superficial que se calienta mínimamente. Esto confirma que no hay actividad interna significativa y que la energía no penetra profundamente. En objetos naturales grandes, la radiación solar genera gradientes térmicos internos, incluso si la superficie es muy oscura. La falta de estos gradientes indica que el interior de Tracy Atlas permanece aislado y extremadamente frío. Si su tamaño resulta ser mayor de lo estimado, este aislamiento se vuelve aún más difícil de explicar mediante procesos puramente naturales. Otro elemento central es la ausencia de perturbaciones dinámicas. Si Tracy Atlas fuera un objeto natural de gran tamaño, debería reaccionar de forma apreciable a la presión de radiación y a la sublimación, incluso si ésta fuese débil. Los datos del Webb confirman que la aceleración no gravitatoria es pequeña y extremadamente estable. Esto es compatible con un objeto de densidad muy baja, pero no con uno grande. Y si es pequeño, la ausencia de actividad es todavía más inexplicable. Esta tensión entre tamaño, masa, aceleración y actividad hace que Loeb plantee escenarios alternativos, no como conclusiones, sino como ejercicios para evaluar los límites de los modelos actuales. La clave está en que Webb demuestra que ninguno de los modelos convencionales explica completamente el comportamiento del objeto. Los cometas inactivos no muestran este patrón. Los asteroides oscuros no exhiben esta uniformidad térmica. Los objetos interestelares conocidos no presentan esta combinación de baja reflectividad, ausencia total de actividad y curvas de luz tan estables.
Cuando las categorías existentes no son suficientes para explicar un fenómeno, el método científico exige ampliar el conjunto de hipótesis. Es en este punto donde Loeb señala las implicaciones críticas. No porque Webb haya encontrado algo artificial, sino porque Webb ha eliminado explicaciones naturales que se asumían sin suficiente evidencia. Cuando un conjunto de datos descarta posibilidades, lo que queda se vuelve más relevante. Y los resultados actuales indican que la física y la composición de Tracy Atlas son más complejas de lo esperado para un objeto interestelar típico. La pregunta relevante, por lo tanto, no es si Tracy Atlas es artificial, sino qué tipo de objeto natural puede reproducir fielmente todos los parámetros observados. Estabilidad térmica extrema. Ausencia completa de volátiles detectables. Reflectividad inusualmente baja. O rotación estable. Superficie homogénea. Tamaño potencialmente mayor al estimado. Falta total de actividad incluso cerca del Sol. Si existe un modelo natural capaz de explicar todo esto simultáneamente, la comunidad científica aún no lo ha identificado. Si no existe, entonces deben considerarse alternativas, incluyendo geometrías poco comunes, estructuras inusualmente porosas o condiciones de formación específicas que no conocemos bien. La hipótesis tecnológica no es la conclusión, sino una de las opciones que se mantienen abiertas mientras los datos sigan dejando vacíos explicativos. Loeb insiste en que el papel de la ciencia no es evitar hipótesis arriesgadas, sino evaluarlas con rigor. Ignorar los datos que no encajan en los modelos tradicionales limita la capacidad de descubrir fenómenos nuevos. El telescopio James Webb ha demostrado, una vez más, que el universo contiene objetos cuyo comportamiento desafía nuestras expectativas. Tracy Atlas es uno de ellos. No porque muestre señales obvias de artificialidad, sino porque presenta una combinación de propiedades que no se ajusta a los patrones conocidos. En conclusión, lo que el Webb ha revelado no es un secreto alarmante, sino una necesidad científica, replantear nuestras suposiciones sobre los objetos interestelares. El desafío ahora no es especular sin fundamento, sino construir modelos capaces de explicar simultáneamente todas las observaciones. Hasta que eso ocurra, Tracy Atlas seguirá siendo uno de los visitantes más enigmáticos que hemos observado, y una oportunidad excepcional para expandir nuestra comprensión del cosmos.